Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar al general Patricio Carrillo, ex comandante general de la Policía Nacional, ex ministro de Estado. Lo invitamos para analizar la situación que vive el país en medio del conflicto armado interno, en medio del combate a la inseguridad, las acciones que se han cumplido, las detenciones como la de alias Fito o de uno de los jefes de comandos de la frontera en Emiratos Árabes Unidos. General Carrillo, ¿cómo ve usted esta acción que se viene cumpliendo en el país, que por cierto no solo debe ser de policía y fuerzas armadas, sino una tarea conjunta del Estado ecuatoriano, por un lado, y por otro la necesaria depuración en las instituciones? Precisamente ayer, y con esto quiero empezar este diálogo, ayer la Policía Nacional daba cuenta de allanamientos, al menos en 4 provincias, en Pichincha, Guayas, Imbabura y Cotopaxi, y se ha detenido a 6 servidores policiales. Una tarea permanente que tiene que ser de depuración porque se contamina en medio de la acción de los grupos delincuenciales organizados y también del narcotráfico y la narcopolítica. General Carrillo, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la gentil invitación. Un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, el Ecuador yo creo que está en una de las peores crisis éticas en su historia, y una sociedad que no respeta la ley simple y llanamente no vive una plena democracia. Por consiguiente, yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos desde el Estado para recuperar la ética pública y vivir una real democracia, porque todos los problemas y todos los conflictos los tenemos que resolver de esa forma. No hay otra manera. Esta visión que se tiene de que la guerra va a solucionar el conflicto que tenemos interno respecto a la presencia de actores de crimen organizado que generan corrupción e impunidad no se va a resolver por la fuerza únicamente. Tiene que resolverse en democracia, con los problemas estructurales que existen, y sobre todo con instituciones. Si no hay instituciones sólidas, democráticas, si no hay políticas sociales inclusivas, el Ecuador va a retrasar el progreso y el desarrollo. Esos son los conceptos que están ligados a la seguridad. La seguridad ya no es la ausencia de riesgos, la seguridad es la condición básica para que una sociedad pueda desarrollarse. Por consiguiente, yo creo que hay que trabajar muchísimo en recuperar. Las instituciones han sido permeadas sin duda. No es un tema sistemático y estructural. Siguen siendo todavía casos y hechos que nos duelen, pero están ahí presentes, y eso amerita que todos hagamos un esfuerzo por fiscalizar las instituciones, por controlar las instituciones. Son los procesos los que tienen que revisarse. Estos 4, 5, 6, 10 policías que se han dedicado, y que ayer salió la noticia, se han dedicado a la compra-venta de municiones y entrega a las organizaciones criminales, no tienen conciencia del hecho que están haciendo. Pero es el proceso de control de los rastrillos, es el proceso de control de la asignación de la munición que se le entrega como dotación personal al uniformado. Y eso tiene que ver con el liderazgo también. Ahí hay que, no solamente en lo penal tendrán que responder unos, pero en lo administrativo la institución sabrá tomar los mecanismos. Esto pasa en la justicia, ya lo vivimos con el caso Metástasis, Purga, Plaga. Esto pasa en todas las instancias, en la Contraloría. Tenemos un ex contralor que está pagando una pena en Estados Unidos. Esto sucede en todos los espacios, en el control financiero. A la misma Policía Nacional le robaron 950 millones de dólares y queda en la impunidad. Y son los mismos actores, los políticos y los criminales, los que están en casi todos los hechos, atrás de todos los hechos. Por consiguiente, como usted bien lo dice, sí, las instituciones necesitan una profunda depuración. En ese sentido, ¿cómo lograr esta autodepuración institucional? Usted bien decía, no solo la identificación, sino también el liderazgo y el buen ejemplo que en una institución jerarquizada y piramidal tiene que haber para que estos malos elementos no puedan seguir en la institución.
El liderazgo para mí es básico, porque cuando hay estas expresiones, no solamente de indisciplina, sino de faltas que atentan a la parte penal y que afectan a todos los ciudadanos, es la expresión de una ausencia de liderazgo, de un liderazgo débil, irrespetuoso, poco ético también. Entonces, ahí hay muchas consideraciones que tomarlas. Es como cuando a un niño se le ve cometer una falta pequeña, hay que tomar una acción y hay que reprender para que no lo vuelva a repetir. Entonces, en la Policía Nacional yo creo que hay que devolverle, vengo insistiendo durante mucho tiempo, una ley de disciplina fuerte. No puede seguir en el COESCOP. Eso sucedió con el sesgo del 30S. En el 2011, la Asamblea Nacional, esa mayoritaria que existía, creó un código orgánico de entidades de seguridad ciudadana y metió a los funcionarios de policía en un régimen disciplinario como para cualquier otro funcionario. Y esto ha permitido, sin duda, esta cooptación. Y además, si se toman medidas enérgicas, firmes, contra los sujetos que se equivocan, el código también permite que luego de varios procesos y varias instancias se regresen a la institucionalidad. Entonces, ahí me parece que ya la Asamblea Nacional tiene otra deuda pendiente. Si bien las leyes tienen un efecto absolutamente disuasivo, hay algunas que son estrictamente necesarias para el desempeño de las instituciones. Hay que devolverle una ley de disciplina a la Policía Nacional y ahí se mide todos estos aspectos. Además, hay que fortalecer lo que la institución tiene, porque la policía es la única en el Estado ecuatoriano que yo conozca al menos que tiene las pruebas de confianza, que son no solamente dentro del proceso un principio para la promoción, para el ascenso, para el ejercicio de cargos. Este es un tema fundamental y estas 4 pruebas desde el año 2008 han venido fortaleciéndose, nunca se han retirado. Sin embargo, luego de que se pasan, muchos funcionarios pueden ser cooptados por el crimen organizado. Usted ha tocado un tema fundamental que generó una distorsión y que produce un problema adicional a la policía cuando en el COESCOP, que necesita reformas, se facilita este retorno a la institución. Y este es un dolor de cabeza, no solo que hay que restituirles en funciones, sino también la indemnización. Pasaron un tiempo fuera de la institución y hay que pagarles lo que se ordena legalmente. Estas reformas debieran ser priorizadas porque el país necesita cambios urgentes en los diferentes frentes para seguir enfrentando a la delincuencia organizada, General Carrillo. Sin duda, hay muchos riesgos que están ahí pendientes en las instituciones. Es el manejo del talento humano, cómo nosotros podemos hacer un plan de carrera y durante todo este tiempo lograr que trabajen de manera ética y comprometidos. Por consiguiente, yo creo que no solamente es un asunto de la ley de disciplina, sino también un tema de los incentivos. Siempre las leyes tienen varios propósitos, que es tutelar derechos, que es disuadir, que es cambiar conductas, que es organizar la institución, que es dar responsabilidades. Y en ese sentido es la herramienta que se necesita, la ley orgánica, la ley de personal, la ley orgánica, todo esto que genera gestión dentro de la policía y que además permite a través de una ley de disciplina tener una gestión ética y transparente. Hacia allá creo que debemos caminar. El pluralismo político no ha permitido, ha sido simplemente la irracionalidad contra una institución a la que le quitaron inclusive algunos servicios estratégicos como el tránsito y migración. Sin estos mecanismos, imposible que puedan mover mercados criminales. Crearon instituciones tan débiles como las agencias de tránsito municipales al servicio de alcaldes y ahora ya se ha visto el comprometimiento de estas personas, de estos liderazgos y de estas instituciones con el crimen organizado. En el tema de migración sucedió absolutamente lo mismo y si algo necesita el servicio de inteligencia criminal es justamente estas bases de datos para poder ir determinando quiénes van alejándose de la norma, quiénes van alejándose de la ley para tener un sistema de alertas temprano. No sé si lo hicieron con conciencia o inconscientemente, pero al final hoy corresponde evaluar si esa aplicación de las leyes y de esas políticas sirvieron o no sirvieron y si hay que hacer cambios, creo que urge el momento. Deben hacer de la
la institucionalidad deben hacer del Ministerio del Interior las propuestas de reforma que sean necesarias para fortalecer la institución. Ahora, esto no pasa solo con elementos de tropa, como han sido los allanamientos de este jueves, sino también, cierto es que esto no es generalizado, pero sí ha habido casos de oficiales, incluso de rango mayor, que han estado contaminados. Hay oficiales que están procesados. Hay casos de metástasis, purga, plaga, que penosamente no solo que dañan la imagen de esos oficiales, sino que también demuestran la penetración que ha habido en la institución, General Carrillo. Y es en todos los niveles, no es solamente los jerárquicos superiores o el personal de tropa, al igual que en otros sistemas, no son únicamente los jueces, es el sistema con peritos, es el sistema con administradores, es el sistema en la secretaría de los juzgados, en todos los espacios está. En la policía la depuración ha venido, a veces las equivocaciones y los errores han costado, como poner oficiales en servicio activo al control de las cárceles y penitenciarías, y tuvimos un conflicto muy grave sin una reforma penitenciaria adecuada con un oficial que se vio involucrado, hoy procesado e inclusive con sentencia. Ha habido oficiales en todas las jerarquías y hay personal que se presta y es parte de la nómina de las organizaciones criminales, porque al final trabajan como haciendo contrainteligencia en la policía. Entonces, este tema amerita mucho refuerzo, pero al final hay mecanismos. Si no logramos controlar algunos temas porque son complejos, controlemos los ingresos. En la policía es sencillo. Ningún policía, luego de haber terminado su carrera con la jerarquía que haya salido, puede conducir un Mercedes-Benz. Yo lo digo con evidencia personal. No me gusta compararme, pero sin embargo, un oficial que termina luego de 38 años su carrera de servicio a la patria con las más altas jerarquías no avanza a tener un patrimonio que sobrepase los $400,000, atendiendo con dignidad a su familia y viviendo en esa misma condición. Sin embargo, cuando uno mira estos extremos, personas que tienen algunos lujos que no se los puede dar siendo policía, es muy complejo. Nosotros nos hicimos policías no porque amemos las cosas materiales, sino por el servicio a la patria. Y estos son mecanismos que sí se pueden observar. Pero la institución, yo confío mucho. Estos pocos lunares negros que aparecen son justamente procesos que la misma institución hace para depurarse. En ese sentido, General Carrillo, quiero insistir, la Asamblea tiene una tarea para hacer cambios, adecuar a la realidad que vive hoy el Ecuador en medio de un conflicto armado interno. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que el Estado ecuatoriano, los tres poderes tienen que hacer el máximo de los esfuerzos si queremos salir de esto. No es solamente una obsesión desde el Ejecutivo por la guerra, tiene que ser una obsesión por la paz de absolutamente todos, especialmente en el Legislativo, dotando, insisto, y fiscalizando procesos dentro de la institución inclusive y dentro de la gestión de la seguridad. El sistema de seguridad necesita un fortalecimiento profundo. Y cuando hablo de sistema estoy hablando no solamente de jueces, fiscales, peritos, estoy hablando inclusive de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, organismos de control, agencias de tránsito, agentes penitenciarios. Es decir, todo a quien se le ha otorgado un poder de policía y se le ha otorgado unas condiciones especiales para que la aplicación de la ley justamente sea el mecanismo que disuada el cometimiento de delitos. Tenemos unos malos indicadores, sin embargo, creo que hacia esos objetivos no estamos trabajando. Muchas veces en el Ecuador no nos gusta la evidencia, sino simplemente los hechos últimos y dar una respuesta. Así reaccionamos, pero no hacemos un trabajo de prevención. Y cuando queremos aplicar políticas de mediano y de largo plazo, la irracionalidad política no permite. Entonces, esta desestabilización permanente de no ponernos de acuerdo en algo tan esencial como es proteger la vida de los ecuatorianos y buscar el progreso y desarrollo colectivo, ahí es donde encontramos los tropiezos. General Carrillo, quiero también pasar más allá de la necesaria depuración, y no solo, como usted decía, en la policía, en Fuerzas Armadas, sino en la justicia, en la fiscalía y todas las instituciones. ¿Cómo ha visto el desempeño de las tareas últimas cuando se detuvo a que estaba prófugo de la justicia, Fito, y también lo que ocurriera en Abu Dhabi
en Medio Oriente, cuando se detuvo a Roberto Carlos Álvarez Vera, cabecilla de comandos de la frontera, en recuerdo el jueves 26 de junio pasado. Yo miro con esperanza, Miguel, porque al final, más allá de que exista una voluntad política de combatir el crimen organizado, que lo existe desde hace mucho tiempo, no es una primera captura estratégica que se ha hecho. Recuerde que al menos yo puedo dar fe de la gestión que realizamos. En medio de la pandemia, nosotros desarticulamos la organización del mismo sujeto que hoy, con algunos que se encontraban en una piscina en Miami, están relacionados con el magnicidio del candidato Fernando Villavicencio. Esa estructura la desarticulamos en medio de la pandemia, cuando venían haciendo contratos con el Estado a través de los mecanismos de salud y muchos otros asuntos. Luego desarticulamos la organización de Norero, y cuando se allanó el domicilio de este sujeto en un sector privilegiado de Guayaquil, se encontró evidencia suficiente sobre la contratación pública con algunos municipios, lo cual evidenció la criminalización de también la contratación pública. Entonces, ahí hay varios aspectos que sí, a partir de esos hechos, se han venido dando. La recaptura de Fito es un tema fundamental, y no porque sea el Ecuador contra este sujeto, sino es el Ecuador contra una estructura transnacional que tiene rutas de ilegalidad, que tiene actores políticos y actores empresariales comprometidos, que tiene muchos sujetos que han generado fraude procesal, que han cometido muchos delitos. Esta persona, para llegar a la cima de la organización, tuvo que haber cometido muchos delitos de carácter doloso, no solamente homicidios, sicariato, tráfico de drogas, conspiración para el tráfico de armas, muchas más. Y me parece que en ese sentido, más allá de debatir el cómo se le detuvo o cómo se le recapturó, yo creo que el debate debe ser cómo nosotros logramos estratégicamente que la cooperación internacional, a través de procesos de expropiación y de extradición, sean más eficaces para desarticular a este poder político criminal que está por sobre este delincuente y este psicópata que ordenaba masacres. Entonces, esto ya lo vivieron en América Latina, ya lo hemos vivido. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de Colombia con Carlos Leder, cuando los extraditables liderados por Pablo Escobar querían evitar esto, cometieron un sinnúmero de atropellos contra la sociedad, inclusive atacaron el Palacio de Justicia de Bogotá, y varios candidatos presidenciales perdieron la vida igual por no alinearse en este sentido. Pero cuando Carlos Leder fue extraditado y entregó toda la información al recibir una sentencia fuerte en Estados Unidos, porque él recibió 130 años adicionales a una cadena perpetua, entonces se convirtió en un delator estratégico, y de manera haciendo uso de esta institución jurídica de la cooperación eficaz, entregó información que desarticuló la organización que desde el gobierno revolucionario en Cuba actuaba en el narcotráfico conjuntamente con el cartel de Medellín. Igual en Nicaragua con los sandinistas, y Panamá, que terminó con un expresidente como Manuel Noriega, también detenido y pagando una pena en Estados Unidos. Sucedió igual con Genaro García Luna en México, claro, y derivó en las dos grandes detenciones del Chapo Guzmán y de Mayo Zambada. Claro, efectivamente, y recuerden, Colombia, y no solo hubo estos ataques como el Palacio de Justicia año 1985, sino también pusieron bombas, hicieron explotar el edificio del DAS. Bueno, fue algo terrible que no quisiéramos llegar nunca. Quiero dejar planteada una pregunta mientras vamos a una breve cadena oficial y volvemos con el general Patricio Carrillo, ex comandante general de policía, ex ministro de Estado, sobre el acompañamiento que debe haber al trabajo de las instituciones de la fuerza pública, como la justicia. Si no hay una justicia adecuada, oportuna, sin corrupción, va a ser muy difícil avanzar. Por favor, vamos con la cadena y volvemos con el general Patricio Carrillo. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Un fuerte temporal invernal azota parte de la Amazonía ecuatoriana. La acción del gobierno ha sido inmediata. La ayuda llega rápido y con fuerza para proteger a las familias afectadas. En este momento, 2 helicópteros Super Puma del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se está dirigiendo hacia Zamora con toda la asistencia humanitaria necesaria para atender a las familias afectadas por las inundaciones.
En Zamora Chinchipe, 180 personas reciben atención en albergues temporales. En Napo, la maquinaria trabaja sin descanso para recuperar los caminos y facilitar el acceso. Sí se ha visto la ayuda, han llegado acá al sector, han palpado lo que tenemos aquí y se ha dado esta ayuda inmediata. Desde el Comité de Operaciones de Emergencia se toman decisiones claves para cuidar la infraestructura vital, proteger el oleoducto, garantizar agua potable, asegurar caminos y evaluar la declaratoria de emergencia. Trabajo coordinado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con SELEC, con MOCEPE y con Petroecuador para que revisen a lo largo del río Coca cómo está la infraestructura, no solamente SOTE o CFP, sino también puentes y también carreteras, para saber cuáles son los riesgos que tenemos y minimizarlos en este momento. La crecida de los ríos ha generado que 4 cantones estén con problemas serios de comunicación y que la vía Zamora-Loja esté interrumpida. Por eso he dispuesto la declaratoria de emergencia vial en la provincia de Zamora, que va a reasignar recursos para la atención inmediata y la reapertura de la conectividad vial. Cada hora que ganamos es una familia que se reconecta. No nos vamos a ir de aquí hasta que la vía esté reaperturada. Con respuestas inmediatas, superamos toda emergencia en cada rincón del país. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 7:04 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Reanudamos el diálogo con el general Patricio Carrillo, ex comandante general de la Policía Nacional, ex ministro de Estado. Lo invitamos para hablar de estos temas de interés sobre la situación de inseguridad y conflicto armado interno. Decía general Carrillo, ¿cómo acompañar a estas tareas en la actuación de la justicia? ¿Cuánto requiere la depuración? ¿Cuántas veces a usted lo hemos escuchado precisamente el que se cumple una tarea que durante meses se realiza con inteligencia y resulta que en menos de 24 horas un juez, un fiscal contribuyen a que se libere a quienes han sido detenidos o en flagrancia o simplemente tienen antecedentes penales? ¿Cómo lograr que haya este acompañamiento en el país también? Mire, el cómo, insisto, no importa mucho. Lo más importante es el qué vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Yo creo que lo que el Ecuador necesita es crear equipos, unos equipos que permitan realmente atender estos aspectos. No es delincuencia común. En la delincuencia común, el policía salía a la calle, hacía su trabajo, actuaba en flagrancia ante el delito que veía durante el servicio de patrullaje. Ahora el crimen organizado amerita que lo primero que se active es un sistema de inteligencia como un proceso de análisis estratégico de la información y por patrones de conducta y por patrones de comportamiento ir encontrando evidencia suficiente que permita abrir indagaciones previas y respetando el debido proceso, unas investigaciones consistentes, con autorización judicial, hacer seguimientos, hacer escuchas, de tal manera que cuando lleguemos a la administración de justicia no tengamos ningún lado, ninguna posibilidad de que sea por corrupción o sea por presión los jueces desvíen la administración de justicia. Nosotros todavía no logramos entender lo potente y explosivo que sería para el país un gran equipo trabajando en conjunto entre jueces, fiscales, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y presentando conjuntamente con la Fiscalía la evidencia suficiente que sustente y que también a los jueces, que son garantes de derechos, porque al final nuestro sistema también es convencional, tenemos que responder a convenios internacionales suscritos por el país, no exista posibilidad de que escapen de la justicia. Lo que está sucediendo es que en esta ansiedad por presentar resultados, muchas veces las instituciones entran en procesos de desesperación y lo que hacen es detenciones masivas que después no se puede probar absolutamente a todos el nivel de responsabilidad en lo penal. Entonces, hacia allá creo que cabe ya que vayamos haciendo un ejercicio y lo hemos hecho. Mire, las unidades de lucha
contra el crimen organizado especializadas, con fiscales especializados y con jueces especializados han dado muy buenos resultados. Hoy veo yo con optimismo en la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización está desarrollando un mecanismo que no es para perseguir, desde lo que yo entiendo, a los jueces, sino para presentar las reformas en conjunto que se necesiten a la administración de justicia y generemos confianza. Si entre nosotros mismos no podemos producir confianza, jueces dudando de los fiscales, fiscales dudando de los policías, policías dudando de los carceleros dudando de los jueces, fiscales y policías, estamos en un círculo no virtuoso, sino más bien vicioso, que no nos va a sacar del conflicto. Aquí yo creo que se necesita un liderazgo potente y fuerte que debe aparecer de cualquier lugar del sistema de justicia para las reformas necesarias y para crear esta estructura especializada, altamente especializada, no cooptable, realmente con algunos mecanismos para poder no solo mimetizarse y poder procesar la información, sino hacer estos trabajos de investigación de tal manera que lleguen a la administración de justicia. Aquí confundimos los procesos. Se dice que la inteligencia va a actuar en contra de nuestros derechos. Estamos viviendo un conflicto muy grave y algo hay que sacrificar de derechos para poder solucionar el conflicto. Pero cuando ya la investigación es de carácter penal, tiene que respetarse el debido proceso y tiene que hacerse todo con orden judicial. Este equipo altamente especializado en la policía sí existe. Hoy yo veo que muchas cosas que eran iniciativas y que fueron poco a poco debilitándose, hoy les toca recuperar. Por ejemplo, la DINAPEN, que era una policía especializada para justamente garantizar derechos y libertades de los niños y adolescentes. Hoy está siendo tan necesaria en escuelas y colegios que estamos viendo, participan jóvenes, son cooptados y están reclutados para el crimen organizado. Si no hubiese existido esta imposibilidad de que la DINAPEN actúe en conjunto con los centros escolares, tal vez hubiésemos evitado que una generación completa esté en determinados cantones al servicio de estas organizaciones. ¿Y qué pasó con la DINAPEN? La DINAPEN le fueron debilitando poco a poco. Esta es una policía especializada que necesita hoy darle mucho más fuerza para evitar el reclutamiento. También miro con buenos ojos que el gobierno nacional ha iniciado a través de la vicepresidenta una comisión que está dedicada a evitar justamente la cooptación y a buscar, a recuperar a una generación, insisto, que ya se ha perdido en algunos lugares y que está al servicio, porque son grupos familiares los que trabajan en el crimen organizado. Acá tampoco es tan sencillo ingresar. No es que simple y llanamente se queda desescolarizado y ahí inmediatamente pasa. Son mecanismos inclusive que tienen pruebas a través de estas códigos omerta, de silencio total, de absoluto cumplimiento a las disposiciones sanguinarias inclusive, para poder ser seleccionados y crecer en la organización. Entonces, estos temas creo que necesitan fortalecimiento, y el fortalecimiento va por presupuesto y va por una visión de hacia dónde queremos llevar a estas estructuras. General Carrillo, a propósito de eso, no solo la justicia en la fiscalía, vemos que hay gobiernos autónomos descentralizados en donde se señala la presunta vinculación con grupos delincuenciales. El caso actual, la fiscalía está investigando al alcalde de Durán, Luis Chonillo. Es decir, esto es una demostración de cómo han ido penetrando la delincuencia. Sí, sin duda. El crimen organizado ya no es, como decía Palermo en la Convención del 91, 3 o más personas dedicadas a un mercado ilícito. El crimen organizado ahora es una triple estructura, en donde los delincuentes más violentos y el crimen que masifica y que extorsiona y que está en las calles es el más bajo de esta pirámide. En el nivel intermedio se encuentra un empresariado corrupto, porque sin duda, si nosotros queremos salir de esta crisis, hay que evitar lavar dinero y hay que evitar el dinero ilícito y el dinero ilegal. Pero hay un empresariado que está lucrando de esto y que es el que sostiene a estructuras comunicacionales para deslegitimar liderazgos y para generar fraude procesal. Tiene una estructura de abogados generando todos estos mecanismos en el sistema de justicia. Pero por sobre ellos hay una estructura política. Esta estructura política es la que hay que identificarlo. Yo creo que ya se han hecho grandes esfuerzos. Si nosotros miramos lo que sucede con el caso Salcedo, el magnicidio, el caso Metástasis, Purga, Plaga, ahí vamos a encontrar actores
políticos, sin duda, organizaciones criminales dentro de las organizaciones políticas, que son las que retrasan la reforma, que son los que no permiten, insisto, la posibilidad de la independencia judicial, que no quieren la alternancia de poder, que no les gusta la seguridad jurídica, que todo terminan cuestionando a la justicia cuando ha habido sentencias contra ellos identificada y con evidencia necesaria, que no les gusta el Estado de Derecho, que no les gusta el respeto a la ley. Este es el tema, el que hay que cambiar si queremos que exista igualdad de oportunidades y una mejor democracia para el país. A propósito de lo que usted señala, la justicia, ¿cuándo espera? Justicia que tarda no es justicia. El caso de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, general Carrillo. No, hoy hay una cooperación eficaz, esperemos que esto continúe, esperamos que también el sistema sea capaz de garantizar la vida de la persona que está cooperando. Este no es un asunto de que no es una persona válida como para entregar una información, no es un testigo válido para estas organizaciones, pero es lo que dice la ley. La ley creada por ellos mismos es la que permite reducir penas mientras yo entregue información, que no es simplemente un testimonio. Esto tiene que estar sin duda acompañado de los indicios y de la evidencia necesaria para sostener la versión que yo estoy entregando. Hacia allá creo que debe actuar con transparencia la opinión pública, que es de lo poco que nos va quedando en la democracia y que hay que cuidar que actúe con honestidad. Debe hacer un seguimiento para que esta información que hoy es reservada continúe en esa condición y el rato que se libere y exista ya la oportunidad de conocerla, nos permita identificar a aquellos autores intelectuales que ordenaron sin duda este magnicidio y que están atrás de todos estos mecanismos de distorsión de la justicia y de distorsión de la democracia en el Ecuador. ¿Y cómo parar la violencia en general, no solo en medio del conflicto armado interno, la acción de los GDO, el narcotráfico, la narcopolítica? Porque hace pocos días veíamos cómo en el sector educativo, más allá de los problemas que tienen del microtráfico y el consumo y venta de drogas, como una estudiante en esta capital golpeaba casi de manera salvaje a otra joven y que hoy está en investigación. ¿Qué hacer cuando la violencia está aflorando entre los ecuatorianos? Mire, yo creo que esta es una debilidad que tiene el gobierno nacional, la vocería en temas de seguridad. Y creo que eso obedece a una ansiedad que tienen por presentar resultados. Pero la vocería debería indicar adecuadamente hacia dónde estamos caminando en función de los indicadores. Tenemos una tasa de homicidios elevada, ok, ¿cómo nos vamos a focalizar y a enfocar para reducir? Si nosotros desagregamos la información de homicidios, vamos a encontrar algunos datos que en el mediano plazo podemos decirle a la sociedad ecuatoriana queremos revertir, conteniendo primero y luego cambiando la tendencia. Por ejemplo, el homicidio con arma de fuego. 9 de cada 10 homicidios en el Ecuador suceden con arma de fuego. Y a partir de ese indicador podemos tomar otro, que es la impunidad. La mayoría de homicidios quedan sin resolverse y sin identificar responsable. Entonces, vamos a fortalecer nosotros el sistema de investigación de tal manera que se pueda determinar responsabilidades. Y esto no creo que haciendo una adecuada trazabilidad sea muy difícil o imposible de lograrlo. Se tiene que reducir la impunidad para que reduzca la violencia. Si no se reduce la impunidad, la violencia va a continuar porque todo el mundo se va a creer en derecho de cometer y va a quedar impune estos actos. Por consiguiente, hay un esfuerzo muy grande para hacerlo. Ya no es el mismo tipo de violencia que se vivía hace 3 años nada más. Hace 3 años, cuando yo fui ministro, los indicadores eran diferentes. Eran violencia interpersonal. Este es un diálogo con el general Patricio Carrillo, excomandante general de la Policía Nacional, ex ministro de Estado, frente a la situación de inseguridad y de violencia en medio del conflicto armado interno que vive el Ecuador. Sí, general, para concluir, que se nos cortó. En el corto plazo, pero
En el mediano y en el largo plazo hay que, sin duda, cambiar algunos problemas estructurales, sociales, el tema de las dos políticas más importantes en materia de seguridad, economía y educación. Hacia allá hay que hacer los esfuerzos desde los municipios, que también necesitan tener un plan de convivencia pacífica y un plan de prevención. Estos son los temas que desarticuladamente no se trabajan y terminamos apoyando más bien las acciones que realiza la ilegalidad. Bien, como siempre, muchas gracias al general Patricio Carrillo, ex comandante general de la Policía Nacional, ex ministro de Estado, para hablar sobre la situación que en materia de seguridad vive el Ecuador y la depuración policial también. General Carrillo, muy amable. Muchas gracias a usted, Miguel. Un gusto, un saludo a toda la audiencia. Buenos días. Muy amable. 7:18 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad volvemos. Diálogo previsto con la doctora Patricia Borja, experta en temas de seguridad social y cómo se aplica la ley de integridad pública en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. En un arriesgado rescate, un migrante nicaragüense se lanzó al mar para salvar a una niña de 9 años que estaba siendo atacada por un tiburón en las playas de Florida. Su valentía quedó registrada en video e hizo que fuera aclamado como un héroe. Sin embargo, días después fue arrestado por manejar sin licencia y ahora podría ser deportado.